¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana de martes. Martes retador, a mediados de mes, con muchos movimientos en el mercado que pueden ser aprovechados. Digamos que la regla del juego viene siendo la predictibilidad o la certeza que podamos tener con respecto a ciertos movimientos y que podamos ir ganando ventaja en el territorio de la posición y vayamos logrando una aproximación más clara de cuáles pueden ser las próximas velas. Héctor, bienvenido. Saludos allá a la bella Guadalajara. No te he podido mandar presentaciones, pero si me puedes, eh, te voy a dar mi WhatsApp también. Lo voy a anotar, déjame ver dónde. Este, es que puede ser, mira, te lo voy a decir. Es con clave 55 66 94 82 68. 5566948268. Entonces, si me puedes mandar un WhatsApp de recordatorio, te puedo mandar estas presentaciones y anteriores para que esto forme parte de tu entrenamiento de trader. ¿A qué voy con esto? A que puedas hacer todos los días un entrenamiento. Mi recomendación sería 1 hora. 15 minutos de backtesting, 15 minutos de revisión de una presentación, 15 minutos de la lectura de un libro, como puede ser, en este caso, Price Action Trading Secrets de Rainer Theo o el Sun Tzu, El arte de la guerra, para empezar. Y 15 minutos, ya sea en la elaboración de tu protocolo de acción y reacción o el meter en tu agenda fechas importantes de anuncios de política monetaria de los bancos centrales, especialmente el de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, Me puedes mandar fotos de tu entrenamiento en backtesting, en fin, o sea, podemos estar en contacto por WhatsApp constante y con eso obviamente vamos a agilizar tu curva de aprendizaje y vamos a lograr el que en cuestión de rentabilidad podamos también avanzar rápidamente en ese sentido. Eh, Estamos en lo que viene siendo el sistema de canales, uh, donde tenemos cinco patrones generales. Tendencia alcista y tendencia bajista, los mejores territorios para colocar una posición y hasta me atrevería a decir, preferentemente no coloquemos posiciones que no estén dentro de esta característica, vaya. Movimientos laterales que incluyen los patrones no identificados, ¿no? Es interesante cómo nos podemos de pronto perder en esa búsqueda por el santo grial del trading, ¿no? Y de pronto podemos ir tocando diferentes esferas desde las ondas de Elliott, Wyckoff, en fin, y nos pueden dar, por supuesto, unas guías maravillosas, sin duda alguna. El punto central es que
son garantía al 100%, no, pero sí pueden darnos lineamientos de, como les decía, ¿no? Es como ver una película en donde no te es totalmente familiar, pero más o menos sabes qué es lo que va a suceder a continuación y puedes escoger la parte de la película en la que puedas tener, digamos, la mayor probabilidad de acierto, ¿no? Este, pero no son garantía. Entonces, va a haber momentos en los que lo que digo va a ser interesante porque no son dos movimientos los que puede hacer el mercado, pueden ser tres. En una tendencia alcista, muy probablemente se va para arriba. En una tendencia bajista, muy probablemente para abajo. Y en un movimiento lateral, el mercado va a hacer lo que se le dé la gana. O sea, un patrón donde se produce un efecto invertido. En lugar de que jalemos probabilidades a nuestro favor, nos está alejando, ¿no? Aquello que sentíamos que era tan seguro, ahora está mostrando otro movimiento. ¿Qué hacer en esos casos? Puede ser una oportunidad que hayamos calificado con 10, ¿ok? Y que hayamos utilizado una gestión de riesgo un poco más agresiva. Va. Pero de pronto, la vela que aparece no nos favorece. Somos muy curiosos porque de pronto decimos, ay, es que me sacó y después siguió en la dirección en la que yo iba. Más bien te sacó y después retomó la dirección que la que tú ibas, lo cual es diferente. Y si el stop loss te cuidó, vamos a apreciarlo. Y si nos da otra señal de entrada, volvemos a entrar. Ahora, cuando estamos inmersos en un movimiento lateral, si este es un patrón reconocido o lo estamos reconociendo, podemos mantener la posición. Si es un patrón que de pronto nos saca de onda, nuestro protocolo de acción y reacción nos puede decir, salte mejor, el territorio es incierto. Ahora sería padrísimo decir, bueno, me salgo y me salí en cero. Eso es lo que vamos a buscar. Y que los grandes hombres de negocio nos invitan y nos aconsejan que antes de emprender cualquier negocio, siempre tengas vislumbrado cuál pueda ser tu salida de emergencia. Es casi como lo que ocurre cuando vamos al avión. Todavía son las sobrecargos las que nos van diciendo eh, las indicaciones, pero déjenme les digo una cosa. La razón por la que todavía los sobrecargos están dando las indicaciones es porque te van a señalar con sus brazos y sus manos dónde están las salidas de emergencia. Nada más. Todo lo demás viene en la pantallita. Y me atrevería a decir que pudiera ser que a futuro ya ni siquiera eso, ¿no? Pero bueno, todavía interactúan seres humanos con nosotros. Ok, qué bueno. Este, tenemos que tener visualizada una salida de emergencia. Ahora, ya colocaste la posición, ya tienes tu protocolo de acción y reacción, pero debe haber ah, una especie de quinta posibilidad después de la vela de rompimiento
que sea como una especie de salida de emergencia. Eh, Entra en fibrilación. No hemos blindado todavía la posición, no nos ha dado aire para blindar la posición. Y las velas que están apareciendo no nos están gustando, pero tampoco todavía te ha sacado el stop loss. ¿Qué hacemos? Mi sugerencia es utilizar un take profit donde el precio de salida sea el cero. Esa es tu salida de emergencia. Se activa cuando las velas que están saliendo son bastante inesperadas. Te voy a poner un ejemplo de qué pudiera ser un caso como este. Lo voy a dibujar aquí. Digo, esto a reserva de cada protocolo de acción y reacción, muchas veces me dicen, ¿qué haces de pronto en una situación como esta, como la que les voy a presentar? Tienes esto, voy a poner por acá así, y tienes esto, y ahora voy a dibujar unos cuerpos. Tienes, me quedaron un poquito lejos una de la otra, pero espero que se alcance a entender. Las dos velas que te salieron son estas. Tú vas para arriba y te apareció una de salida. Y de pronto otra alcista, pero las dos con mechas largas. ¿Qué te está diciendo esto? Muy sencillo. Estamos en un movimiento lateral, entró en un movimiento lateral, eh, y dependerá ahora de para dónde rompa el destino, pero no estamos blindados todavía. Akari, bienvenida. Eh, entonces, en este caso, eh, esta posición nos puede mantener en rango un cierto tiempo que a lo mejor estaríamos perdiendo. Es un costo de oportunidad de estar colocando ese capital en otra posición, pero salirnos con pérdida, aunque ésta sea menor al 1% del total del capital, a lo mejor es un costo que no necesariamente tendremos que pagar. Eh, Va a haber ocasiones en las que se nos activen el stop loss, sí, pero si yo el take profit lo pongo en cero, esta es una salida de emergencia en donde no tiene que subir mucho y con un movimiento de volatilidad, ¡pum!, te saca. Te saca en cero. Entonces no tuviste pérdida, ¿ok? Eh, Van a pasar mil cosas, sí. El clásico. Te sacó y de pronto es una vela verde de rompimiento maravillosa que hubiera puesto nuestra posición en utilidad. Ahora pregunta, ¿sabíamos nosotros que eso iba a suceder? No. ¿Podríamos haber tenido mayor paciencia? Sí. Pero si por nuestro sistema de trading, protocolo de acción, esa fue la señal de salida, nos salimos. Y si tenemos otra señal de entrada, entramos. ¿Ok? Eh, Así de sencillo. A lo que voy es que no nos crucemos de brazo así como de, híjole, ya valí. Sino, si te saca por medio de un mechazo, ese sería el mejor escenario, porque entonces ya te sacó y tú mandaste tus helicópteros de regreso, tus helicópteros al campo de batalla para traer a tus hombres de regreso, ¿ok?
y eso los coloca listos para la próxima batalla. Si este campo de batalla es incierto, búscate otro que tenga mayores probabilidades de éxito. Vamos a encontrar el campo perfecto. Ahí les va. El campo de batalla perfecto es en el que tú tuvieras un 100% de probabilidades de acierto. O sea, que tú ya sabes qué va a pasar. A lo mejor el alcance o la dimensión no lo sabemos. Michael Burry, cuando entró en corto en contra de la industria inmobiliaria de Estados Unidos, no estoy tan seguro si él proyectó que podía hacer 2.200 millones de dólares. No lo sé. Esto se me figura un poco como un ejemplo de un caso real que ocurrió en Perú de un surfista. Estaba surfeando, de pronto el mar se retrocedió, que ya de por sí eso ya te dice aguas, ¿no? Pero el cuate dijo, qué raro, pues ha de ser algo de la marea, no sé. Y de pronto voltea y viene un tsunami brutal, ¿no? El cuate, no sé realmente qué hizo, porque imagínense ver un tsunami, no sé si ustedes se ubiquen a sí mismos frente a una ola grande. Ya ni siquiera hables de un tsunami. La técnica, según la aprendí en Acapulco, es que tienes que correr hacia la ola para echarte el clavado y que la ola pase por encima de ti y no reviente en ti, ¿ok? Si te quedas parado, la ola revienta y agarra fuerza y te revuelca, ¿ok? O la otra es correr, pero por lo general la ola te va a alcanzar porque es muy rápida, ¿no? Entonces la mejor técnica es la del clavado. Y es más, donde hay olas grandes, eso es a lo que ves que los lugareños hacen, o sea, nada más viene la ola y ¡plum! Como si fueran pingüinitos se van metiendo en la ola para que esta nunca les reviente encima. Bueno, pero este es un surfista, este no se va a meter en la ola. Entonces, no sé cómo lo hizo. Yo creo que sí había agua donde estaba y alcanzó a pescar la ola como venía. Y se puso a surfearla, esquivando muelles, carros, palmeras, camellones, y acabó, quién sabe por dónde, ahí en el centro de Lima, ¿no? Este, de alguna manera, eh, no tenemos a veces clara la proyección, aunque eh, tengo certeza de que Michael Burry es como, ahí les va, o sea, él fue de las pocas personas que en el ejemplo de la ola que estoy poniendo, vio que la ola retrocedió. Entonces dijo, ay güey, aquí viene una ola grande. El simple hecho de que el mar retroceda te da una evidencia empírica garantizada del 100%. Sí, o sea, tú sabes que viene esa ola, ¿ok? No sabemos de pronto qué tan grande, pero sí es en base a la magnitud del retroceso del mar, el tamaño de la ola, porque es el agua que está jalando para alimentar el monstruito que viene ahí. Entonces, ese es el mejor campo de batalla, porque ahí tenemos un 100 y generalmente grado de 100% de certeza lo logras observar en movimientos en corto. Eh, la forma de operar de la avaricia es diferente al pánico. La avaricia es el craving, ¿no? Es el rasguño, pero es como escalonado. El pánico es, ¡ah! O sea, avientas todo, vende, vende, vende. Y eso es exactamente lo que está haciendo todo mundo. O sea, es el que tú puedas prever un detonante en donde todo mundo empiece a vender un activo sobrevaluado para que tú estés en posición de ventaja, puedas vender
como si te estuvieras deshaciendo del activo, pero y todavía lo pides prestado. O sea, imagínate los bancos cuando le estaban prestando activos a, a Michael Burry para que los vendiera, cuando todo el mundo estaba comprando, todo el mundo seguía comprando. Y él, por supuesto, aprovechó el préstamo del activo para vendérselo a todos los que seguían comprando, que no veían que el mar estaba retrocediendo y él sí lo vio. Entonces, él, una vez que vende, se espera a que todo mundo empiece a vender para mantener sus posiciones y que el precio baje a tal grado que llegue un punto en el que tenga una superutilidad. Ahora, aquí les va un detalle que yo creo que a muchos de nosotros se nos pasa por desapercibido. De tarea, podemos investigar si Michael Burry, y se lo podemos preguntar al ChatGPT a ver si sabe, si Michael Burry le pidió activos prestados a Lehman Brothers, porque ese probablemente fue el mejor negocio de su vida. Chequen esto. Él pide prestado y vende esos contratos. Y de pronto, o sea, él se los debe a Lehman Brothers. Lehman Brothers quiebra. ¡Pum! Desaparece. Y entonces él se queda, ay, güey, pues ya no le debo a nadie. Esos contratos, él ya no se los debe a nadie. Se queda con la utilidad total de lo que ya ganó. O sea que, fíjense, él sí tenía clara cuál era la utilidad que había logrado, porque había logrado vender entonces 2.200 millones de dólares en contratos. El problema es que todavía los debía, ¿ok? Pero al producirse la crisis, entonces entidades financieras a las que les debe dejan de existir. Ya no pago. Y a los que todavía sí les debe, les paga, pero, o sea, recompra el contrato. Si él lo vendió en 100 y lo recompra en 10, se queda con 90 de utilidad y lo regresa. Entonces, quiere decir que muy probablemente él había logrado utilidades por 3.000 millones de dólares y tuvo que recuperar activos por 800 millones de dólares y se quedó con 2.200 millones de dólares. Tendremos nosotros y podremos, vaya, tendremos las capacidades para hacer lo mismo que él en una situación similar. Sí, podemos desarrollar esas capacidades, sí, pues hagámoslas. Y entonces, ¿vale la pena conocer la estructura operativa de una tendencia bajista y cómo operarla? Por supuesto. Eh, Miren, les voy a mostrar algo que nos va a reventar los fusibles, porque a lo mejor no lo hemos visto. Miren, voy a poner aquí un hombro, cabeza, hombro en líneas de regresión lineal de alcista a bajista y aquí abajo voy a poner un hombro, cabeza, hombro invertido de bajista a alcista. Chequen esto. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos de burbujas y de la ruptura de la burbuja, es esto, esto. Aquí tienes la ruptura de la burbuja alcista o la ruptura de la burbuja bajista, como la que pasó con el petróleo hace 4 años. Ahora, por la operativa, reacciona de forma mucho más violenta la burbuja de alcista bajista,
porque pasa de una fase de euforia a una fase de pánico y miedo, donde de pronto esto se va como plomo hacia abajo. Por eso es que al notar esta perspectiva de mayor fuerza en las probabilidades de reacción cuando éstas aparecen, eh, las probabilidades a favor nuestra es prácticamente el 100%, cosa que no necesariamente o de forma todavía mucho más escalonada, yo diría hasta más miedosa, ocurre en un movimiento de bajista alcista. Entonces, por eso tenemos traders que dicen, bueno, pues si yo ya le agarré la onda a los movimientos en corto, le entro. Y será esta la especialidad de Michael Burry, muy probablemente. A ellos se les llaman shortistas. Entonces, vámonos a una tendencia bajista y me voy a saltar aquí la parte escrita para irme a lo que viene siendo el diagrama para que lo podamos entender mejor. Esta es la alcista que vimos el jueves. Aquí viene la bajista. Cuando nosotros colocamos una posición en corto, ¿cómo queremos que se vaya? Como si hubiéramos aventado un ancla, ¿no? ¡Wow! Que se vaya así directo hacia abajo. Pero no ocurre. Y es que hay una razón muy sencilla. O sea, si yo soplo, tengo que inhalar para poder volver a soplar. Es el mismo respirar del mercado. Cuando se exhausta un movimiento, en este caso bajista, tiene que... Pero cuando es una tendencia bajista, agarra menos aire que lo que está soplando y por eso se va produciendo esta tendencia. ¿Ok? Um, Dentro de nuestra operativa, podemos navegar. Miren, mi recomendación es que naveguemos tendencias en gráficos intermedios. El más intermedio de todos es el de 1 hora, porque es una tendencia que tiene duración por días, si es una tendencia fuerte. ¿Por qué no en un um, movimiento de un día, en un gráfico de un día o en el gráfico de una semana? Puedes hacerlo, pero el precio que de pronto tienes que pagar es que lo que tú tardaste en ganar un mes ya te retrocedió a 3/4 partes del siguiente. Y luego para que vuelvas a ganar eso, otro mes. Entonces, hay diferentes formas de navegación dentro de una tendencia, pero mi consejo utilizando temporalidades de un día se centra más en price action y que puedas aprovechar un movimiento. O sea, en pocas palabras, estamos hablando de que si yo tengo este movimiento, entramos aquí y nos salimos con el primer movimiento de reversión que podría ser este Harami. Y nuevamente, para yo poder confirmar que tengo un soporte, necesito dos velas contrarias de buen tamaño o un retroceso de por lo menos el 25% según Fibonacci para que este soporte esté confirmado. ¿Qué es lo que va a hacer el mercado a continuación? Si estamos en una tendencia bajista, va a producir un alto más bajo. Este. Una vez que lo tienes, tú ya tienes confirmación del paso de una línea de tendencia bajista, con lo cual ya se configuró un triángulo bajista. Movimientos laterales no lo vamos a ver en webinar, porque
es como, miren, a todo mundo le gusta el jugo de naranja porque agarras la naranja, la exprimes y sale un buen de jugo, ¿no? La- los movimientos laterales es como tratar de hacer jugo de una fruta de granada. O sea, sí tiene jugo, pero te cuesta un trabajo enorme sacarle el jugo, ¿no? Entonces, ¿para qué batallas si estamos repletos de naranjas? Entonces, ocúpate de las naranjas, ¿no? Entonces, por eso nos estamos concentrando ahorita en las tendencias y el jueves vamos a estar viendo los movimientos, los patrones de reversión, que es uno de estos, porque este el mejor patrón que podrías tener aquí previo es es esto, mira. O sea, aquí ya tienes la conformación de un hombro, cabeza, hombro, que viene siendo lo que les acabo de mostrar hace un momento. O sea, si a mí me preguntas, Carl, ¿es el hombro, cabeza, hombro una evidencia de la ruptura de una burbuja? Sí, porque además aquí la tienes. Medio mal pintada, pero ahí está. Este, entonces, tienes altas probabilidades de que esto ahora baje. No al 100. Yo he podido comprobar que hombro, cabeza, hombro que no rompe se convierte en banderín, donde de todas maneras el banderín tiene más altas probabilidades de romper hacia abajo, aun cuando eh, se mantiene en un movimiento lateral de disminución de volatilidad progresiva. Ok. Eh, de pronto, aquí ya para que se confirme la definición de tendencia bajista, lo que necesito es esto, la ruptura del soporte que te produce ahora un bajo más bajo. Entonces, definición de tendencia bajista, altos más bajos, ruptura continua de soportes. Mientras nos mantengamos en esa mecánica, la tendencia está en vigor. Eh, los tres consejos de la tendencia aplican para tendencias alcistas y tendencias bajistas. Número uno, the trend is your friend, la tendencia es tu amiga. Número dos, no vayas en contra de la tendencia. Otra vez, o sea, es confirma el soporte, asume la comisión que te cobró el broker y todavía cuando estás pescando un mínimo de utilidad, como en las películas de terror, ¿no? Te jalan de los pies y ¡ah! ¿No? ¿Como para qué? Eh, miren, en trading vas a aprender lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y vas a ver mucho de lo que no se debe de hacer. Esperemos que no sea en carne propia, ¿ok? Entonces, la tendencia es tu amiga, no vayas en contra de la tendencia y la tendencia es eterna hasta que te confirme la reversión. O sea, vas a estar, fíjense en el eurodólar, en el gráfico semanal, o sea, tienes una tendencia bajista que duró, o sea, 7 meses. Este, y pregunta, ¿eso no entra dentro del eslogan de que la tendencia es eterna? Sí, puede continuar todo lo que se le dé la gana. Oye, es que ya llegó a la fase de sobreventa. Y pregunta, ¿es eso ley para que ya no pueda seguir bajando? Generalmente todavía da el tirón en fase de sobreventa. ¿Quiénes vendieron? Te vuelan los fusibles, ¿no? Pero todavía tienes ese mechazo que viene siendo la cabeza del hombro, cabeza, hombro invertido, que es el flamazo invertido, que es la primera fase de debilitamiento y reversión de la tendencia.
O sea, una vez que hace ese chicotazo y en bajada es impresionante, es una cosa que hace ¡suá! Como si fuera un latigazo, ¡suá! Ahí de pronto va a parar, porque llega a un punto tan barato que es como si te dijeran, estás ahorita en el Prime Day, que lo estamos, pero saben una cosa, estoy decepcionado porque eh, de todo lo que me interesa, creo que nada más el 5% tuvo descuento. Entonces, no, no estuvo tan. Este, pero si tienes algo muy específico. El caso es que notas que llega al suelo del precio bajo y entonces es cuando a los toros se les empieza a salir baba en la boca y entonces empiezan y ahí, ¿no? Es una fase de compra que puede desatar un movimiento alcista. ¿Qué va a hacer todavía el mercado? La manga de muerto, ¿no? La mano de muerto, cuando tú piensas que el bicho ya está muerto, va a intentar bajar otra vez. Garantizado. ¿Por qué? Es que hasta tiene lógica. Hay un debilitamiento temporal de ese movimiento alcista y el mercado dice, esto va a seguir bajando y entonces, ¡ah! Y de pronto voltean a ver y ya no hay participantes y es cuando los toros dicen, jejeje, y empiezan a entrar ellos y eso es lo que hace el hombro derecho del hombro cabeza a hombro, haciendo que esto regrese, lo cual nos lleva a las cuatro fases de debilitamiento y reversión de una tendencia ahora de bajista alcista. Vamos a ver esto. Esto es una belleza. Dices, ojalá el mercado se comportara como un movimiento en PowerPoint, ¿no? Eh, Nuevamente, tenemos nuestros termómetros, nuestros indicadores base sencillos. Una línea de tendencia bajista que mientras no te la rompa, la tendencia va en vigor y una línea de retorno. Mientras el precio siga haciendo contacto con la línea de retorno, la tendencia es fuerte. Generalmente va a apuntar a 45 grados, sí, eso te habla de una tendencia fuerte. De pronto tienes los clásicos movimientos reversivos que no son garantía, pero de pronto tienes un bajo, otro bajo más bajo, pero de pronto aparece un bajo más alto. Y ahí, esa es una señal de debilidad fuerte de un hombro cabeza a hombro invertido. O sea, si de antemano por análisis técnico quieres saber cuándo tienes una burbuja aproximándose a romper, lo tienes cuando tienes hombros cabeza a hombro a punto de confirmar la reversión. ¿Es este el mejor momento para entrar en sentido contrario? Generalmente sí. Ahora, si tienes aparte información fundamental que lo soporta, entonces podemos utilizar otra gestión de riesgo, sí, como lo que se hizo después de las Torres Gemelas, como lo que se hizo durante el COVID con industrias que tuvieran que ver con el turismo. Qué grueso, ¿no? O sea, tan bonito que es el turismo. Y probablemente las líneas aéreas son uno de los negocios con mayor volatilidad, ¿no? Simplemente si te pones a analizar la cantidad de líneas aéreas que ha habido en México, que ya no existen, a mí me tocó volarlas. O sea, de volar en sus equipos y te puedo hablar de 10 líneas aéreas que desaparecieron. Y no por, bueno, Interjet es un caso de línea aérea que desapareció por el COVID y por mala administración de ellos, probablemente. Nunca nos tocó experimentar volar en los nuevos equipos rusos que habían comprado, de lo cual vino la deuda tan fuerte que ya no se pudo soportar a raíz de lo del COVID y voló. Ahora sí que voló. Entonces, de pronto, quiere decir que es una industria muy sensible. Podemos aprovechar
brokers que trabajan con acciones, sí, muchos de ellos trabajan con acciones en tipo formato CFD, que todavía puede tener una ventaja adicional. La acción no te cuesta tanto. O con acciones que tengan que ver con empresas mexicanas o del lugar en donde nos encontremos, donde podamos tener un poquito más de información. Eh, Algo impresionante es que si de por sí, antes de la inteligencia artificial, la información fluía rapidísimo, ahora con la inteligencia artificial es brutal. Eh, entonces, vivimos en un entorno altamente sensible donde va a haber mecanismos que reaccionen en automático ante eventos que ocurran. Y uno de los elementos que probablemente requiera reaccionar en automático somos nosotros. Nada más que necesitamos estar preparados, con el ojo bien puesto, por si algo sucede, a poderlo aprovechar. No quiere decir que estemos deseando el mal, sino que si esto ocurre, miren, la crisis inmobiliaria. Michael Burry la vio venir y dijo, a ver, esto, si no lo aprovecho yo, no lo va a aprovechar nadie. Digo, otros, pero el grueso de la gente que sufrió por esta crisis inmobiliaria no supo ni vio ni por dónde. Por eso es tan importante la inteligencia financiera, porque la ves venir y ya sabes qué hacer. El grueso de las personas eh, es, híjole, el ejemplo es fuerte. Es como el ejemplo que les puse de Perú, pero es la gente que está en la playa, que el mar retrocede, que fue lo que pasó en Indonesia. O sea, cuando la gente ve que el mar retrocede y no hace nada y dice, ay, qué raro, no se están dando cuenta que cada segundo tiene el valor de su vida en correr y ponerse en un lugar a salvo, que podría ser el primer edificio de más de 3 pisos. Yo creo que ahí ya quedarías bastante protegido. El punto es que tenemos aquí en la secuencia bajista un bajo más bajo, perdón, un bajo más alto. Eso ya te fractura tu definición de tendencia bajista a la mitad y lo único que te está haciendo falta es un alto más alto que vendría después de la ruptura de esta resistencia para que se confirme y de pronto nos enchina la piel el observar que justo en este cruce es en donde de pronto se produce la ruptura, no solamente de la resistencia, sino de la línea de tendencia, lo cual ya te confirmó la reversión. ¿Es el mejor momento de entrada? No necesariamente, porque esto probablemente va a ser esto para después continuar. ¿Qué podríamos hacer? Una técnica tipo Warren Buffett, sí. Podrías comprar con una gestión de riesgo conservadora y aquí abajo volver a comprar a un precio más reducido después de que ya tienes confirmación de rebote. Otra posición de igual, con lo cual eh, es un segundo tipo de stop loss avanzado. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que la ganancia de la de abajo iguala a la pérdida de la de arriba. Y si el mercado comienza a comportarse incierto, puedes cerrar ambas posiciones, una cubre a la otra, quedas en cero y aquí no pasó nada. Pero si de pronto con esta que tienes utilidad logras que la primera posición llegue a nivel de cero y de pronto ambas empiezan a subir, you are trading like a king. O sea,
Este, tipo Warren Buffett, o sea, de donde comprando en una posición donde su valor intrínseco pudiera estar por debajo, más bien que el valor actual de la acción esté por debajo de su valor intrínseco, por debajo de la media móvil de 200, y de pronto cruza la media móvil de 200, entonces estás pasando de una fase de subvaluación a una fase de sobrevaluación, en donde cuando haga cresta te sales e hiciste el negocio de tu vida. Pudiste haber ganado en montos como los que opera Berkshire Hathaway, 10 millones de dólares en la primera posición y 5 millones en la segunda. Y si tienes 100 posiciones de este tipo, pues ya te imaginarás cómo le hizo él y su empresa para convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Eh, Cuatro fases de debilitamiento y reversión de la tendencia en una tendencia bajista. Tienes el flamazo invertido, que por lo general es muy agresivo. O sea, pues una cosa, casi, casi empieza a romper el escritorio y se sigue hasta el piso y se va al subsuelo, ¿no? Eh, Muy rápida de venta, porque se empiezan a activar ahora órdenes de protección o stop losses y de pronto llega un punto donde ahora se activan órdenes de compra y entonces hace un chicotazo y empieza a subir, ¿no? Y hace una parábola. Es que eh, durante el tiempo de la crisis del precio del petróleo, yo pequé un poco de conservador, o sea, yo dije, bueno, voy a esperar a que haga el hombro derecho para entrar en largo. Fue una cosa brutal, o sea, cayó y tardó semanas en retroceder, se fue así, así es una parábola así, y apenas cuando ya estaba en $70 el barril otra vez, fue cuando hizo su primer retroceso. O sea, dices, perdí la mitad del camino eh, por estar esperando el hombro derecho, cuando el fundamental me lo estaba dando todo. O sea, no había un indicio de que a partir de que el momento en el que el barril estaba en $10, que dijeran, Carl, es que ya nadie va a consumir a partir de hoy petróleo en el mundo. Ah, no, pues entonces, no, esto va a seguir bajando. Pero es que todo el mundo necesita petróleo. Entonces, eh, esa era la oportunidad para echar toda la carne al asador. Sí, y poca gente lo vio. O sea, todo el mundo está enfocado en la crisis inmobiliaria y lo del COVID, pero ¿y lo del petróleo? O sea, o los que tuvieron la visión, ¿no? De comprar el Bitcoin cuando volvió a bajar de 72,000 a 15,000 dólares. Es probable que el Bitcoin volviera a subir estando en 15,000 o 25,000 dólares. Sí, y miren, todos los que tienen invertido en Bitcoin en este momento necesitan de nuevos compradores para que el precio siga subiendo. Y de pronto salen estas noticias en donde te dicen, está alcanzando máximos históricos y tú te estás quedando fuera. Lo que no te dicen es que si compras, estás comprando en una situación de total desventaja porque estás comprando cuando estás sobrevaluado. Una tarea que les propongo y que la tengo yo también en este momento es que podamos estudiar cuál es el valor intrínseco del Bitcoin. Es más, podemos hacerle la pregunta al ChatGPT, que tendría, que yo creo que estaría muy ligado a la media móvil de 200, que es un promedio de 200 días, por ejemplo, en el gráfico de un día.
A ver qué nos dice. Porque si el ChatGPT o Gemini nos dicen el valor intrínseco del Bitcoin es de $80,000, imagínate el grado de sobrevaloración que tiene en este momento, lo cual no es indicio de que no siga subiendo, pero a todos los nuevos compradores en la cresta los va a dejar varados y van a tener que esperar a que esto retome. El proceso de retroceso también es una reversión, similar a lo que estamos viendo con las cuatro fases. Acuérdate que estas cuatro fases de debilitamiento y reversión siempre se presentan, solamente que el orden a veces no es el mismo. Puede romper la resistencia antes de romper la línea de tendencia principal, sí, pero de que se presenta, ¿ok? ¿Cuál es mi recomendación? Que en este caso vayamos en largo desde que tenemos confirmación del hombro derecho. O sea, de que tú ya tienes confirmación en el fallo de la oscilación y puedes aprovechar el nivel del hombro derecho para colocar tu stop loss por debajo de él y que todo lo que venga a continuación pueda servir como confirmación de que vamos por el buen camino. La ruptura de la línea de tendencia es la mejor señal que puedes tener. Generalmente cuando rompe la línea de tendencia se va como avión kamikaze sobre... Generalmente cuando se forma el fallo de la oscilación se va sobre la línea de tendencia y la rompe. En ese momento entra en movimiento lateral, pero va a ser un retroceso y después va a romper la siguiente resistencia, con lo cual ya se confirma la reversión y entonces, para ese momento, tú ya vas blindado. Ah, podemos ver buenas oportunidades. Lo importante es que tú puedas calificar el porcentaje de ventaja que tú tienes al colocar la posición en ese momento. Si tú entras después del flamazo, tu stop loss está aquí abajo, está bastante bien protegido, pero garantía que vas a tener que aguantar el retroceso. ¿Ok? Vas a meter la posición y de pronto, ¡ah! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Y no te quiero decir cuando se produce un doble piso, porque nos enfrió los pies. Lo va a hacer. Ahora, que pueda producir una especie de bear trap en donde todavía hizo, haz de cuenta, ahí sí de plano, como si el mercado hubiera dicho, vamos a activarle el stop loss a Carl y ahora sí vámonos para arriba. Puede suceder, especialmente después del flamazo. Pero después del hombro derecho, tú ya tienes ventaja de que el mercado mostró que ya le está costando muchísimo trabajo seguir bajando y ahora tienes muy buenas probabilidades para ir en sentido contrario. Entonces, colocando el stop loss ahí, estás bastante protegido en base al fallo de la oscilación. Si rompe línea de tendencia, rompe media móvil de 200, rompe la siguiente resistencia, por más zigzag que siga haciendo, tú ya vas blindado. Ahora, algo que es importante mencionar en cuestión de gestión de riesgo, tú vas moviendo en todo este camino tu stop loss del otro lado de la línea de tendencia bajista, el stop loss va arriba. Blindas la posición e independientemente del zigzagueo, tú sigues protegiendo mínimos de utilidad. ¿Para qué? Fíjense, en el caso de una posición en corto, los máximos históricos te los está dando aquí abajo. Este no es el momento para entrar en corto cuando te están diciendo, ahí está llegando a máximos históricos, a mínimos históricos en este caso. El lugar ideal era aquí arriba. No es como si Michael Burry
no hubiera vendido todo antes de que reventara la burbuja. Y una vez que reventó y ya está quebrando Lehman Brothers, ahí está ya todo como muertito. Y el otro, véndeme, véndeme, véndeme. Eh, ¿Y qué creen? Allí el de mayor riesgo, ahora sí es Michael Burry, porque después de tocar fondo, ahora esos contratos se pueden disparar nuevamente en una fase de recuperación. Pregunta, ¿se recuperó la industria inmobiliaria en Estados Unidos? Por supuesto. Miren, algo para lo que el ser humano ha mostrado ser muy efectivo es en reproducirse. Entonces, eh, ya no tanto, pero antes mucho más, ¿no? Después, si lo vemos desde, es más, yo me considero baby boomer. Este, entonces, mientras hay aumento de población, pues obviamente va a haber mayor necesidad de alojamiento, de vivienda, y entonces esa industria, yo creo que es una de las más protegidas a nivel mundial, ¿no? Porque todo mundo necesita dónde vivir. Entonces, hasta resulta irónico que hayamos podido llegar a una crisis relacionada con esa industria, ¿no? Este, todas aquellas oportunidades de una inflación brutal en el precio que tú observes que de pronto ya no es sostenible. Imagínate. Y vamos a ver de qué manera podemos estar más en contacto con traders como Michael Burry, porque yo recuerdo que hace unos 2 años atrás vendió activos de acciones de Tesla en un valor de 365 millones de dólares. ¿Cómo le fue en esa operación? No lo sé. Pero si él detectó un hombro, cabeza, hombro y se fue en corto, pudo haber hecho toda una serie de millones de dólares por una crisis temporal que pudo haber atravesado Tesla y que puede seguir atravesando. Es que miren, es como si él tuviera la información de que de pronto iba a entrar al mercado BYD. Y entonces, en el momento que ya entra en el mercado y está teniendo el éxito que tiene y hay una competencia brutal, ¿qué pasó con las acciones de Tesla? ¿No? Y las de BYD van para arriba. Entonces, hay una correlación, pero cada una se defiende. Tesla hasta produce casas prefabricadas maravillosas, de esas que casi, casi todavía no, pero va a llegar el momento en que la vas a poder comprar por Amazon. Y llega un tráiler, te instala ahí en tu terrenito y ya tienes tu casa autosuficiente. Bueno, voy a dejarlo aquí. Eh, ya vimos tendencia alcista y tendencia bajista. En movimiento lateral, ¿se pueden presentar las ondas de Elliot en un movimiento lateral? Sí, pero es más aleatorio el asunto. Todo lo que acabamos de ver es preámbulo para los patrones de reversión porque ya los vimos. El rey de los patrones de reversión es el hombro, cabeza, hombro. Lo vamos a ver con detalle el jueves. No se lo pierdan porque les voy a demostrar cómo hasta en un doble techo o en un doble piso hay un hombro, cabeza, hombro. Categórico, académico. O sea, lo que yo les voy a presentar el jueves no admite argumento refutable a que ahí exista el hombro, cabeza, hombro, aun cuando el hombro sea del mismo tamaño que la cabeza o hasta ligeramente más grande. Y se los voy a demostrar. Órale. Un fuerte abrazo, Héctor. Mándame un WhatsApp, porfa, para que te pueda mandar la presentación y a todos los participantes de forma anónima y a los que están viendo este video. Los invito a que nos veamos el jueves a la misma hora, en 47 horas. Un fuerte abrazo, saludos, muy bonito día. Estamos en contacto. Chao, chao.